Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. Dos aclaraciones, señora portavoz de Podemos. No, mire, por lo menos esta que le habla jamás va a votar a la derecha. Jamás. Jamás. Y otra aclaración más. También nos gustaría empezar algún día que ustedes acompañasen las palabras con los hechos. Nos gustaría algún día que acompañasen las palabras con los hechos. Bueno, bien. Como saben, porque ya lo comentó alguna portavoz, desde hace 3 cursos existen en Asturias 2 modalidades para facilitar el acceso de las familias al material escolar de forma gratuita, dotados con la misma cuantía de 105 euros. El programa de préstamo y reutilización de libros de texto para las enseñanzas obligatorias en los centros de la red pública, el libramiento de fondos concretos a nuestros centros públicos, obligatorio ya por primera vez para todos los centros públicos en el curso 2015-2016, dotado con 1,9 millones de dotación presupuestaria. El sistema de ayuda de libros de texto para las mismas enseñanzas en la red de centros privados concertados, subvención individual a familias, dado que no se puede librar fondos a los centros concertados por la naturaleza jurídica de la regulación de los conciertos educativos, ni, por tanto, obligarles al sistema de gestión del programa, que es claramente más eficaz y eficiente, dotado con cerca de medio millón de euros. Lo cierto es que, señorías, cuando leí el orden del día del Pleno de esta semana y vi esta iniciativa del Grupo Popular, me entró desasosiego. Me entró desasosiego porque pensé, y hoy le recordaba la portavoz del Grupo Popular, lo que había ocurrido en el año 2014. Usted lo recordaba y con orgullo, yo se lo respeto, que fue que en aquel momento el Partido Popular, en el año 2014, salía con este panfleto en todos los colegios, como usted se recordó, y pedía la gratuidad de los libros de texto. Pero ¿saben qué pasa? Que me decía la señora portavoz del Grupo Popular que aquí se escuchaban a veces discursos hipócritas. ¿Saben qué pasa? Que mientras ellos hacían su turné por los colegios con el panfleto pidiendo la gratuidad, en el año 2014, mientras tanto, el Gobierno del Partido Popular en Madrid reducía a 0 la cuantía de las ayudas a los libros. Y miren, como en política no hay nada más pedagógico y más clarividente que los datos, y fíjense, se lo voy a decir muy claro y muy sencillo para que me entiendan todos, pues la realidad es que se ha venido reduciendo drásticamente las aportaciones por parte del Gobierno central en esta materia. Fíjense, le voy a dar datos para que me entiendan. 2 millones en 2010, Gobierno socialista. 1.600.000 en 2011, Gobierno socialista. 308.000 en 2012, Gobierno del Partido Popular. 140.829 en 2013, Gobierno del Partido Popular. 0 en el año 2014, Gobierno del Partido Popular. Al mismo tiempo, el Principado de Asturias ha mantenido e incrementado su aportación, llegando hasta los 2.400.000 en 2015 y 2016. Y el Gobierno del Partido Popular ha reducido a 0 en 2014. Y sí es cierto que en 2015 recuperan la aportación estatal, pero recuperan solo 308.000. Así que discursos hipócritas, señoría, discursos hipócritas. Yo creo que los datos son claros de quién realmente ha hecho los esfuerzos estos años para las ayudas a libros de textos. Y el resto de las comunidades tienen un sistema similar al de Asturias y no se puede hablar, como dice la proposición no de ley, de una ayuda económica fija a las familias en el sentido de escasa, dado que en el ámbito de la enseñanza pública el programa de préstamo y reutilización supone dar una cantidad de 105 euros a los centros para que con la misma adquieran libros de texto para el préstamo que serán reutilizados, resultando en la práctica que con dicha cantidad se adquieren muchos más libros y se extienden las posibilidades de reutilización de los libros. Respecto a lo que se pide en el punto tercero, creo que no se ha dicho aquí interesadamente, pero bueno, si lo desconocen, lo comunico yo.
El día 17 de diciembre de 2015, señorías, se suscribe un convenio trilateral entre el Ministerio de Educación, la Comunidad Autónoma y la entidad pública empresarial Red.es para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles, que implica que todos los centros docentes públicos que imparten educación primaria y educación secundaria obligatoria contarán con conexión de banda ancha a partir del 1 de enero de 2018, sin perjuicio de que en alguno de ellos se implemente con anterioridad conforme a la ejecución de las instalaciones. Es decir, que es obvio que para 2020, señorías, la totalidad de los centros va a contar con materiales digitales para la docencia. Ya para terminar, señor presidente, quiero recordar las palabras del portavoz en Educación del Partido Socialista en la legislatura anterior, que están totalmente de actualidad, porque este debate hipócrita es una constante por parte del Partido Popular y nada ha cambiado en estos 2 años. Porque, señorías, con el Partido Popular las ayudas se redujeron en 1 millón de euros. Con el Partido Popular, señorías, los alumnos que reciben becas son menos. Con el Partido Popular, señorías, llegó la subida del IVA del 4% al 21% en el material escolar. Con el Partido Popular llegó la LOMCE, señorías, y con el Partido Popular llegaron las reválidas, que tanto atacan al sistema educativo español. Y ya termino, señor presidente. Les decía, cuando veía el orden del día, ¿por qué el Partido Popular saca la demagogia? Pues miren, ya se lo decía en la iniciativa anterior. En 2015 era porque ustedes querían ocultar que la aportación del Gobierno del Partido Popular a nivel nacional era de 0 y hoy es porque ustedes querían ocultar los datos que les daba con anterioridad, que es que la Organización de Cooperación y el Desarrollo ha publicado en su informe Panorama Educativo del año 2016, en el que se concluye que el gasto educativo español está por debajo de la media de los 35 países que integran la OCDE. Esto supone, se lo decía anteriormente, un recorte de 7.000 millones en 5 años. Echémonos a temblar la próxima vez que el Partido Popular vuelva a registrar esta iniciativa, porque a saber qué van a recortar ahora. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez.